Telerama Noticias presenta entrevista con el presidente Daniel Noboa. Presidentes, gracias por estar con nosotros. Estamos aquí en la ciudad de Cuenca, en el Parque El Paraíso, en medio de la naturaleza. Presidente de la República, Daniel Noboa. Señor presidente, gracias por estar acá, por haber aceptado este diálogo que lo vamos a hacer de manera muy informal. Sí. Quiero comenzar con temas neurálgicos para luego hablar de temas de Cuenca y del país, pero tema de la seguridad, señor presidente. Siguen los secuestros, siguen los sicariatos, actos violentos. ¿Qué pasa con el Plan Fénix? Sí, a ver, en 28 días de gobierno no desaparecen los criminales, pero lo que sí es tenemos indicadores de cómo las cosas han mejorado. Primero teníamos que cambiar la estructura, cambiar a las personas que estaban a cargo, cambiamos la cúpula del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, cambiamos a 5 de 8 generales de la policía, inclusive uno que hoy en día está acusado en el caso Metástasis, así que algo de razón teníamos. Primero hay que ponerse las medias antes que los zapatos, hay que cambiar a la gente que va a hacer ejecutar el Plan Fénix, porque si no son los adecuados estaríamos botando la plata a la basura. ¿Y qué pasa con el dinero, con los fondos precisamente para financiar el Plan Fénix? Porque el país está en una situación complicada en el tema económico. Sí, está en una situación muy complicada. Uno, tenemos cooperación con países como los Estados Unidos, en el cual un intercambio de chatarra con nuevo armamento de última generación, eso es un valor de $200 millones, eso lo vamos a tener ya el primer trimestre del próximo año. Esperemos que ya a principios de febrero. Adicional a eso, tenemos que invertir $70 millones al año para que funcione correctamente el SNAI. También segmentación correcta de cárceles, como lo hablaba en la campaña. Hoy en día tenemos lo que se llama la fábrica del crimen, que es la penitenciaría del litoral. Debemos de tener cárceles de máxima y de super máxima seguridad. ¿Pero cuándo se va en zonas donde no están las bandas activamente trabajando? En el Oriente, por ejemplo. En el Oriente, en partes remotas en Santa Elena, en partes remotas en Manabí. Pero eso ya está en camino, presidente. Sí, ya está en camino, ya hemos conversado y finalizado las negociaciones con grupos internacionales que hicieron las cárceles en El Salvador, que hicieron las cárceles también en México, y con eso vamos a empezar ya en enero, vamos a poner primera piedra. ¿En qué cárcel? Bueno, en las 2 cárceles que vamos a hacer, las primeras 2 cárceles. Deberían de estar en 200 días máximo, pero pues eso de ahí es una de las urgencias. Una de las urgencias también es que tenemos más de 3.000 presos extranjeros, de los cuales más de 1.000 tienen una sentencia ejecutoriada de más de 5 años de prisión. Esos califican para ser expulsados del país inmediatamente. ¿Se va a iniciar con ese proceso? Sacaríamos más de 1.000 de estos criminales peligrosos del sistema carcelario, reducimos el hacinamiento también de esa forma y tenemos un poco más de orden en las cárceles. Hay gente que ha venido a este país a cometer crímenes, a crear el desorden y no tienen que estar aquí. Señor presidente, caso Glass está en este momento, en la Embajada de México, me parece que está pidiendo un asilo político. ¿Cuál es la posición del gobierno ecuatoriano? ¿Le van a dar el salvoconducto en el caso de darse el tema del asilo? A ver, vamos hablando de algo esencial, que es la separación de poderes, ¿no? Está la función judicial, está la función legislativa y está la función ejecutiva. Si es que fuese por mí, yo no tengo nada bueno que decir del señor Glass, ni tampoco quisiera pues que esté una persona ya condenada por delitos como peculado, siga pues muy campante en el país. Eso es mi opinión personal. ¿Qué es lo legal? Lo legal es que si es que no hay ninguna orden de aprehensión, no se lo puede agarrar. Empecemos por ese detalle muy importante, legal. De ahí nosotros respetaremos acuerdos internacionales. Si es que tiene una orden de aprehensión y una sentencia ejecutoriada, y mi Secretaría Jurídica, así mismo como mi canciller, piensan que esa es la razón para la aprehensión, entonces se lo aprende. No se trata, pero en el caso de, aquí de darle la posibilidad de darle el salvoconducto, ¿lo haría el gobierno ecuatoriano?
si es que existe la legalidad de eso y estoy atado de manos por la misma legalidad, entonces me tocará hacerlo. No me gustará hacerlo, pero capaz me toque hacerlo. Eso de ahí depende de si es que cumple con las normas y se cumple también con la legalidad. Presidente, el caso Metástasis es un verdadero escándalo, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Sí. Y eso ha puesto en evidencia la corrupción al interior de la función judicial, en ámbitos de la policía, en la política, etcétera, etcétera. ¿Cuánta preocupación hay del gobierno, considerando por supuesto la separación de poderes, esta situación? Porque se está tocando las fibras íntimas de la corrupción, de las mafias, del narcotráfico. Y de los gobiernos anteriores. ¿A qué se refiere, presidente? A ver, hablemos del caso Metástasis, ¿no? Dentro de las personas que fueron allanadas y que fueron capturadas, también hay un general de la policía, que nosotros lo sacamos. Pero ese general de la policía fue director del SNAI en la época de María Paula Romo, la ex correísta, y también fue director general antinarcóticos en el gobierno de Lazo. Entonces fue premiado hasta que ascendió a ser un general director de la policía antinarcóticos, y una persona que al mismo tiempo fue recomendada y puesta para los que se oponen a nosotros en la Asamblea. La ley de empleo juvenil, de 137 votos, nosotros sacamos 107 votos. ¿Quiénes se opusieron? El partido de María Paula Romo. ¿Y quién está relacionado con María Paula Romo? En este caso es el general Ramírez. Pero yo le decía, se ha tocado las fibras íntimas. Intimísimas, pero no estamos hablando de eso, pues. Claro. Imagínense, está tocando las fibras íntimas de un partido político que tiene 17 asambleístas también. Y usted ha anunciado, por supuesto, que va a sanear toda esta situación, luchar contra las mafias, etcétera, etcétera. ¿Teme por su vida, presidente? Sí, recibimos amenazas, mis ministros han recibido amenazas. ¿Últimamente han recibido amenazas? Bueno, recibimos amenazas todas las semanas, pero nuestros ministros encargados de la seguridad han recibido también amenazas. Han recibido amenazas, sus hijos, han sido perseguidos sus hijos por estos grupos. Pero pese a ello no van a declinar en su intención de sanear. Por supuesto que no. Nosotros tenemos una misión que es transformar este país, que es generar empleo para la juventud, que es dar seguridad, que es dar tranquilidad a la sociedad ecuatoriana, y eso de ahí nunca va a cambiar. Presidente, consulta popular, ¿están listos los textos, el número de preguntas? Sí, final de esta semana lo enviamos ya para la Corte Constitucional, para que sea revisado, para que sea aprobado el cuestionario, y así avanzamos. ¿Cuántas preguntas son? 12, en este momento tenemos 12, capaz más uno, menos uno, pero pues estamos en 12. ¿Cuál cree usted que va a ser el tema trascendental dentro de la consulta? Si bien es cierto, todos son importantes, pero uno que sea muy necesario en este momento y fundamental. Lo que afecte el crimen organizado y el narcotráfico. Entonces, el procedimiento de acción de las Fuerzas Armadas, reformas a la función judicial, también la posibilidad de capturar fondos que vienen de actividades ilícitas, de poder usar también armas que son capturadas en operativos, ya que tenemos necesidades en la Policía Nacional y también en las Fuerzas Armadas. Lavado de activos. Correcto, por eso dije fondos. Hay que tener la posibilidad de capturar esos fondos y de usarlos por el bien del país. Usarlos en los mismos proyectos de seguridad, usarlos en los proyectos sociales, porque la gente no come bala. La gente también necesita comer, la gente necesita salud, la gente necesita empleo. Pero la consulta será dentro de los 100 días que había propuesto. Así es. Esta semana, finales de esta semana, ya debemos de pasar las preguntas a la Corte Constitucional para que la Corte Constitucional lo revise, lo apruebe, pasa al CNE, después el CNE toma los tiempos pertinentes y ya a principios de marzo estaría la consulta. Presidente, usted tuvo ya una victoria en la Asamblea con esta ley de eficiencia económica y generación de empleo. Entiendo que ya se envió una nueva ley de eficiencia energética. Correcto. ¿Cuál es el espíritu de esta ley? ¿Qué se pretende? Que no haya más apagones.
Con eso se van a la ley se llama no más apagones. No es que con eso se terminan los apagones. Así como cuando iniciamos esta conversación que me decía, siguen habiendo muertes, siguen habiendo criminales. Bueno, en 28 días no desaparecen, pero si es que existe la inversión adecuada, la transmisión eléctrica adecuada, la inversión en la empresa privada, también la cooperación entre Estado y empresa privada para que exista una red sostenible y pueda haber electricidad ininterrumpidamente, pues debemos de impulsarla. Ahora, a propósito del tema energético, en el argot popular se dice que San Pedro ha sido generoso con este gobierno, está lloviendo, no en la cantidad que se quisiera, pero bueno, hay la posibilidad de que los apagones definitivamente desaparezcan del país. Si bien es cierto, la ministra ha dicho que hasta el 1 no va a haber apagones, 1 de enero. Sí. Pero luego hay esa posibilidad, usted... Bueno, sí, hemos conversado, hemos renegociado posibilidad de traer barcazas también para compensar. Eso vendrá pues ya en febrero, ya a partir de febrero ya no habrá, de finales de febrero, principios de marzo no debería de haber apagones. También dependemos de la naturaleza, ya que nosotros tenemos varias hidroeléctricas propias, pero con eso sí compensamos la deficiencia. Pero nuestra idea con la ley económica urgente, no más apagones, es que de aquí a 16, 18 meses ya tengamos una red mucho más eficiente, podamos tener una generación y transmisión mucho más eficiente para que nunca más volvamos a tener una situación como la que estamos viviendo. Presidente, el tema dinero es el tema fondos para el Estado es el que preocupa también. El ministro ha dicho que son alrededor de 6.000 millones de dólares de déficit hasta fin de año. Se están buscando alternativas, pero hay un plan B en el caso de que a nivel de créditos internacionales no se pueda lograr ese financiamiento. Claro, no, de aquí a fin de año vamos a cumplir con el plan que teníamos y estamos teniendo la deuda con los gastos, con todas las obligaciones, renovación de CETES también, hemos trabajado con la empresa privada. Por ese lado hemos hecho todo lo posible para que el Estado pueda continuar. Nosotros recibimos un Estado con 3.000 millones de dólares de déficit de caja solo para noviembre y diciembre, lo que es una bestialidad. ¿Qué es lo que ahora debemos hacer? Debemos de ser más eficientes. ¿Cómo? Con funcionarios del Estado que sean más eficientes. Debemos de reducir también el peso de gastos y de nóminas. A veces tenemos funcionarios fantasmas incluso dentro de ministerios. Ahí debemos de reducir por lo menos 1.000 millones de dólares en gastos, ese es nuestro plan. Asimismo, generar mayor recaudación con la reforma tributaria que tuvimos y también el plan de generación de empleo, atraer inversión extranjera, y hemos conversado también con fondos soberanos para renegociar o refinanciar deuda. ¿Qué pasa? Lo que tiene una expiración más corta, se lo compra, lo recompra y se emite bonos para mayor plazo. Entonces, de esa manera uno tiene una herramienta de liquidez para que el Estado funcione durante el tiempo que reducimos el gasto. ¿La posibilidad del factoring petrolero se ha descartado o está en carpeta? No, está en carpeta, lo hemos hablado con diferentes clientes. Nunca hubo esa preventa que decía el gobierno pasado que había hecho. Cuando revisamos era un contrato que no tenía nada que ver con una preventa, era una venta, era simplemente una promesa o una captura de futura producción, pero no nos generó ni $1 de liquidez. Pero sí deberíamos como mecanismo, como herramienta, hacer una preventa en caso que necesitemos más flujo. Presidente, vamos cerrando este diálogo y nuevamente gracias por aceptar esta entrevista en este marco espectacular en la ciudad de Cuenca. Usted había anunciado que Cuenca será la sede el próximo año de un gran evento. ¿Cuál va a ser? Bueno, la Cumbre Iberoamericana. Eso fue una decisión de este gobierno. Lo hablé con el rey de España, lo hablé con el comité de organización de la cumbre, para que sea en Cuenca. Cuenca se merece un evento de esa magnitud y se merece tener la atención del mundo y de los países iberoamericanos, pues porque aquí hay empresa, aquí hay una población pues, muy trabajadora, muy educada, al mismo tiempo puede ser un destino para retirados, puede ser un destino de inversión, y creo que eso
se lo debía a Cuenca. Cuenca fue muy bueno conmigo durante la campaña y en las elecciones, y para mí esto de acá es un homenaje a Cuenca. ¿Y va a comer el Motepillo luego? Sí, claro que sí. ¿Va a cambiar la hamburguesa por el Motepillo? Así es, así es, así es. Y, presidente, a propósito de Cuenca, el municipio local tiene una deuda por el tema del tranvía, me parece que son 50 millones de dólares. Se ofreció en el gobierno anterior ir aportando para el pago de esta deuda. ¿Cuál es el compromiso del gobierno, de su gobierno? ¿Qué estamos haciendo como gobierno? Nosotros heredamos una deuda de 1.600 millones de dólares a los GATS. Entonces, vamos desde ese punto de partida. Hemos ya cancelado septiembre, vamos de aquí hasta fin de año cancelar octubre. Estamos abonando entre 20 y 30 millones de dólares diarios a todos los GATS, asimismo como cruzar deuda del BEDE con deuda de GATS. Hay muchos GATS, incluido Cuenca, incluido la Prefectura de la SUAY, que tiene créditos con el Banco de Desarrollo del Ecuador. Entonces se cruza una deuda con la otra para bajarlo. Al cruzar esta deuda, la capacidad de financiamiento de ese mismo GAT crece y pues liberas opción a crédito. También cruzar con activos. El Estado tiene un pocotón de activos que están ahí pues en inmobiliario, activos en Cancillería, en diferentes áreas del Estado, que también se puede cruzar con deuda si es que el GAT lo prefiere así. Hay edificios, hay centros de convenciones, hay terrenos que se lo puede cruzar. Entonces se cruza deuda inmobiliaria con deuda de GAT, se cruza deuda del BEDE con deuda de GATS y aparte se va abonando diariamente para poder bajar pues esta deuda altísima que se tiene con los GATS. ¿Y se va a sentar usted a dialogar con los alcaldes, porque ellos han pedido una reunión con usted para hablar precisamente del tema económico y que se cumpla el ofrecimiento de 20 millones diarios hasta el próximo año, precisamente para financiar sus presupuestos? ¿Cómo está ese tema? A ver, lo hemos conversado con AME y he conversado con CONGOPE. Ya se han puesto de acuerdo y están en constante conversación el ministro de Economía y Finanzas con los representantes de los GATS. Se está cumpliendo y seguiremos cumpliendo. ¿El anuncio de que se podría movilizar desde el 15 de enero es injustificado? Yo creo que es injustificado. Todos tienen derecho a movilizarse si es que quieren. Creo que es injustificado. Me parece que andaban mudos todos los 3-4 meses de deuda de antes y nunca se quisieron movilizar con el gobierno de Lasso. Y ahora con un nuevo gobierno que ha heredado 6.000 millones de déficit de caja, ahora sí quieren movilizarse. Bueno, o sea, no me parece justificable, pero cada quien tiene sus agendas. Ahora sí, presidente, lo final. En torno precisamente a las leyes de la Asamblea Nacional, usted ha enviado una segunda ley. ¿Cuántas leyes más se van a enviar? Las reformas y el mecanismo de leyes económicas urgentes es algo que el Ejecutivo tiene esa ventaja, tiene esa potestad, y creo que es una manera de agilizar también cosas. Entonces, leyes económicas urgentes de educación superior, de seguridad, sobre electricidad, sobre empleo juvenil, son importantes. Yo enviaré una cada mes para que la Asamblea esté trabajando en una ley económica urgente que beneficie al Ecuador, que beneficie al país. ¿Reforma laboral? ¿Alguna ley? No está en nuestros planes ninguna reforma laboral. Y esta buena intención de la Asamblea, como se ha demostrado con esta ley económica que la aprobó, ¿cree que se mantenga en el tiempo, presidente? No voy a hablar de acuerdo ni de ningún tipo de, diríamos, de pacto, porque me parece que no suena bien, pero ¿cree que se mantenga? Todos los que hablan de pacto es porque no hay pacto con ellos. Es así de sencillo. Porque dicen, a ver, no se amarre con ellos. Entonces, ¿con quién quedaría amarrarse? Con los que critican. Pero ese pacto sí vale. No, por Dios. Aquí tenemos que trabajar en hacer mayorías por el bienestar de la población. No andar pues con agendas políticas de impunidad o agendas políticas de desestabilización, ni tampoco... Porque la justicia es para todos, para la derecha, para la izquierda, para el centro, pero ahora solo de la izquierda hay criminales, no hay criminales de la derecha. Yo creo que hay que fiscalizar a todos, yo creo que las leyes son para todos y nosotros debemos de trabajar para tener un Estado más transparente, para tener un Estado que genere empleo y que le dé la seguridad a las personas, para así tener una vida digna.
la fiscal general, a propósito del caso Metástasis, dice haber recibido amenazas, incluso intentos de demandas internacionales. Sí, claro. ¿Cuál es la posición del gobierno? ¿Ustedes le han dicho a la fiscal, le respaldamos en estas acciones? No, no se lo hemos dicho, se lo hemos hecho. El caso Metástasis movilizó 600 policías, hubo 57 allanamientos, usaron más de 40 vehículos y 3 aviones. Revise si la Fiscalía tiene esos activos. Pues. Por favor. Es decir, investigue si esas cosas son de la Fiscalía o son del gobierno central. El gobierno lo hizo apoyando a la fiscal, con hechos. Y van a seguir apoyando a la fiscal. Pero por supuesto, eso es lo que estamos haciendo. Le digo, si es que moviliza 600 policías, se hace 50 y pico de allanamientos, se usa más de 40 vehículos y 3 aviones, revise si esos activos los tiene la Fiscalía. Pero por ahí veo uno que otro crítico que es como que la Fiscalía solito hizo esto. No es así, hasta la misma fiscal ha agradecido el trabajo y la cooperación con la Policía Nacional, el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Interior. Presidente, hay mucha gente y sobre todo jóvenes que están viendo esta entrevista. Estamos previo a una época importante, Navidad, luego ya sería en el nuevo año. ¿Qué le dice usted a los jóvenes? Muchos de ellos votaron por usted, creen en usted, tienen esperanza. ¿Qué les dice en este momento cuando ya se cumple un mes de gobierno? Pero hoy se cumplen 28 días de gobierno. Bueno, se cumplen en 2 días más. Bueno, ¿qué le digo a los jóvenes? Hemos bajado en 40% las muertes violentas de Durán. Hemos logrado tener eficiencia, no solo en la UNACE, sino en toda la Policía Nacional. Hemos logrado avanzar también en la entrega de chatarra, por fin, después de un año que el gobierno anterior no lo hizo, para poder obtener $200 millones en armamento nuevo. En enero también vamos a anunciar ya una reforma carcelaria importante con tecnología y con inversión extranjera. Acabamos de pasar una ley económica urgente para el empleo juvenil, 107 de 137 votos. Eso sí, a esos 30 que no votaron, vayan a reclamarles y háganle acuerdo todos los días que votaron en contra de que hayan deducciones tributarias para la generación de empleo juvenil y generación de empleo de egresados de universidades públicas que iban a ser más elegibles para que las empresas los contraten. Hubieron 30 que votaron en contra de eso. ¿Qué más les puedo decir? Hemos logrado capturar a una banda de secuestradores que secuestraron al cónsul de Inglaterra. También rescatamos a los 3 niños que estaban en Quevedo. Estamos actuando con fuerza, estamos apoyando a la fiscal en el caso Metástasis. Asimismo, ya llevamos una segunda ley económica urgente y estamos con el apoyo de gran parte del país que quiere cero corrupción, que quiere mano dura, pero al mismo tiempo quiere empleo, quiere asistencia social, seguridad, quiere tranquilidad. Pero la gente no come balas, también hay que darles alimentación, también hay que darles salud, también hay que darles empleo. Y un mensaje final, presidente, al pueblo ecuatoriano por esta época. Bueno, una feliz Navidad de todo corazón, de parte de mi familia, hacia la familia ecuatoriana, hacia la familia cuencana, que tanto nos apoyó durante las elecciones, durante la campaña, y que seguiremos trabajando todos los días, con jornadas muy largas, con amenazas, contra el crimen organizado y contra la corrupción, para así poder tener un nuevo Ecuador. Presidente, queremos agradecerle por este diálogo muy espontáneo, en este ambiente espectacular, con un sol canicular, un ambiente muy lindo en la ciudad de Cuenca, en este parque que también es espectacular. Gracias por haber aceptado este diálogo. El presidente Daniel Noboa, hemos estado en vivo para Telerama y a través de todas nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos, aquí nos despedimos.